Algunas palabras cambian tu vibración, otras cambian tu vida. Thoth escribió las suyas en piedra, no para ser leídas, sino para ser manifestadas. Porque quienes comprenden estas tres elecciones no solo piensan de forma distinta, vibran de forma distinta, y el universo responde. Todo lo que te rodea parece sólido, fijo, incuestionable, pero todo vibra. Tu cuerpo, tus pensamientos, tus emociones, tu voz, la silla en la que estás sentado en este momento, el tiempo que te envuelve, la realidad que llamas vida. Todo es frecuencia, y cuando la tuya está desalineada, nada fluye. Los sueños se estancan, la mente se agita, el cuerpo enferma. Intentas cambiar el mundo exterior, pero sigues emitiendo la misma vibración. Thoth llamó a esto la prisión invisible, y también dejó las llaves para salir de ella. En las tablas de esmeralda reveló que la vibración no solo construye la realidad, decide quién la dirige, y aquellos que no dominan su propia frecuencia serán dominados por la frecuencia de los demás. Así de claro. Por eso este mensaje no es entretenimiento, es alineación. Las tres elecciones que estás a punto de recibir no son teoría, son ingeniería energética. Y si las aplicas, tu campo cambia. Y cuando tu campo cambia, la realidad no tiene elección, te sigue. Pero escucha bien, esta sabiduría no fue escrita para cualquiera. Fue dejada para quienes sienten, en lo más profundo, que algo en el mundo no encaja y que el verdadero cambio comienza dentro. Si ese eres tú, escucha no solo con la mente, sino con el corazón, porque tu frecuencia está a punto de elevarse, pero elevarse requiere conciencia. Y lo que más escasea hoy en el mundo es la conciencia vibracional. Vivimos rodeados de frecuencias que drenan, distraen, distorsionan, noticias que alimentan el miedo, redes que siembran comparación, palabras vacías repetidas sin sentido, lanzadas al viento como veneno invisible. Sin darte cuenta, te acostumbras a vibrar en automático, y en ese estado, los sueños se convierten en ansiedad, el propósito en carga, y la vida en supervivencia. Esto no es casualidad, es diseño. La mayoría ha sido entrenada para ignorar su propia vibración, porque una mente desconectada del cuerpo y un cuerpo desconectado de la conciencia es fácil de manipular. Pero las tablas de esmeralda fueron dejadas para los que eligen despertar. Thoth no hablaba a las masas, hablaba al individuo despierto, a aquel que empieza a sentir que la realidad tiene capas, que la materia responde, que la mente no lo es todo, que hay algo más, y que ese algo vibra. Este es el llamado. Comprender la realidad como un campo de energía organizado por la frecuencia que emites. No atraes lo que deseas, atraes lo que eres, y lo que eres es lo que vibras. Estas tres elecciones estuvieron ocultas durante miles de años, pero nunca perdidas, porque aquellos que están listos para redescubrirlas simplemente las reconocen. Te darás cuenta de que esto no es información, es memoria, porque lo que Thoth escribió, tú ya lo sabías, solo lo habías olvidado. Y fue precisamente para los que olvidaron que él habló. No con tinta, no en papel, sino en piedra eterna, protegida por símbolos, metáforas y vibraciones ocultas. Thoth no dejó un libro, dejó un código, un mapa para quienes están listos para recordar. En las tablas de esmeralda, el principio que sostiene a todos los demás es tan claro como el cristal. Todo vibra, nada está quieto, todo se mueve, todo pulsa, todo responde.
Esto no es una idea filosófica, es una ley, una estructura invisible que sostiene todo lo visible. Y aquellos que dominan su propia vibración no necesitan controlar el mundo exterior, porque el mundo se pliega, inevitablemente, a la frecuencia que emana desde su interior, así como yo soy Dios para vosotros gracias a mi conocimiento. Así también vosotros seréis dioses del futuro gracias al vuestro. Eso fue lo que escribió Todd, y es exactamente eso lo que estamos reclamando ahora. Las 3 lecciones que estás a punto de recibir no son conceptos dispersos ni ideas sueltas. Son fragmentos de un sistema energético completo, transmitido en silencio de civilización en civilización, por aquellos que eligieron recordar. Y ahora este conocimiento ha llegado hasta ti. No por casualidad, no por suerte, sino porque tú lo has sintonizado, porque tu vibración lo ha traído hasta tu realidad. Así que presta atención, escribe, memoriza, sintoniza y sobre todo, manifiesta. Lección 1. Todo es vibración. Si todo vibra, entonces todo responde. Esta es la enseñanza inicial. Aquello que llamas materia no es más que energía comprimida, vibrando en una frecuencia determinada. La silla en la que estás sentado, la pared que tienes enfrente, tu cuerpo, tus pensamientos, tu voz, todos son patrones vibracionales organizados por niveles de densidad. Lo que percibes como sólido es tan solo una vibración ralentizada. Cuando Todd reveló que la vibración es la estructura de todo lo existente, nos entregó la llave maestra, porque quien comprende esto deja de intentar controlar la materia y empieza a trabajar en el nivel original, la energía. Tu vida no cambia cuando cambian las cosas, cambia cuando lo que vibra dentro de ti se transforma. Y si quieres alterar lo que experimentas, debes comenzar allí donde todo nace, en la vibración. Lección 2. La conciencia sintoniza la realidad. No es el mundo el que define tu experiencia. Es tu conciencia la que sintoniza con la frecuencia de aquello que llamas realidad. Estás ajustando tu campo energético constantemente, con cada pensamiento, cada emoción, cada creencia. Ese campo emite una señal, y esa señal resuena con el campo del universo. Esa es la vibración que atrae situaciones, personas, patrones y resultados. No atraes lo que deseas, atraes lo que eres, y lo que eres es exactamente lo que vibras. Todd enseñó que el mundo exterior no es más que un reflejo vibracional del mundo interior. Por eso, elevar tu conciencia no es un concepto espiritual, es un cambio de estación, una nueva frecuencia desde la cual emites hacia el universo. Cambia tu conciencia, cambia tu frecuencia, y el entorno no tendrá más opción que alinearse. Lección 3. Las emociones modelan la materia. La vibración que más impacta tu realidad no es la de tus pensamientos, sino la que sientes. Tus emociones no son simples reacciones internas, son oleadas de energía que colapsan posibilidades. El miedo, la culpa y la ira bajan tu frecuencia y distorsionan tu campo. El amor, la gratitud y la claridad lo elevan. La ciencia ya ha confirmado que el corazón emite un campo electromagnético mucho mayor que el del cerebro. Y Todd lo sabía. Decía que el corazón conoce mientras la mente solo analiza. Cuando sientes algo con intensidad, tu vibración se vuelve más fuerte, más nítida, más magnética. Por eso pensar en positivo sin sentir no funciona. La emoción es la firma energética de tu campo, y el universo le responde con exactitud.
Si quieres transformar la materia, empieza por sentir con todo tu ser aquello que deseas vivir, incluso antes de que aparezca. Lección 4. El equilibrio interior crea armonía exterior. Nada en el universo vibra en el caos eternamente. Todo busca el equilibrio. Todo regresa a la armonía. Y si tu realidad externa se encuentra en desorden, no es porque el mundo haya perdido la razón, es porque algo dentro de ti ha perdido el centro. Thoth escribió que el desequilibrio emocional es la fuente del caos físico. El cuerpo enferma, las relaciones se quiebran, las decisiones se sabotean a sí mismas. Todo esto nace de una vibración interna que se desvió del punto de equilibrio. Y lo más curioso es que el equilibrio no requiere esfuerzo. Surge por sí solo cuando el exceso se agota, cuando dejas de resistir, de controlar, de forzar y simplemente regresas al centro. Cuando tu frecuencia se estabiliza, tu realidad se reorganiza, porque el universo no responde a tus intenciones momentáneas, sino a la vibración que sostienes con constancia. Lección 5. Los canales de la fuerza vital. La vibración que emites no proviene solo de tu mente ni únicamente de tu corazón. Fluye por todo tu cuerpo, recorriendo canales sutiles de energía vital. Thoth los llamó las corrientes de la vida. Hoy, muchas tradiciones los conocen como Ida, Pingala y Sushumna. Son conductos invisibles que mantienen tu frecuencia en movimiento, como ríos internos que fluyen por tu campo energético. Cuando estos canales se bloquean, tu energía se estanca. Cuando fluyen libres, sientes claridad, presencia y alineación. Puedes tener pensamientos positivos, repetir afirmaciones, incluso sonreír y aún así vibrar en escasez. ¿Por qué? Porque tus canales siguen cargados de tensión, de miedo, de abandono energético, la respiración consciente, el movimiento intencionado. El silencio interior son herramientas para desbloquear estos caminos, y cuando la energía vuelve a circular, tu frecuencia se eleva, y entonces todo empieza a responder de nuevo. Lección 6. El sonido como arquitectura de la creación. Si todo es vibración, entonces el sonido es una de las herramientas más poderosas que posees. Thoth escribió: Canta tú el canto de la libertad, no como metáfora, sino como una instrucción literal. El sonido transporta forma, estructura lo invisible. Estudios modernos de cimática lo confirman. Las frecuencias sonoras crean patrones geométricos en el agua, la arena, la materia. El universo fue creado mediante la vibración, y tú sigues moldeando tu vida del mismo modo, con los sonidos que emites. Cada día, tus palabras crean ondas, tu voz altera el campo, y aún en silencio, tu intención tiene tono. El sonido es vibración en movimiento. Cuando lo usas con conciencia, realinea, sana, ordena, habla con verdad, respira con presencia, canta incluso si es en silencio. El universo escucha. Lección 7. La flor de la vida como código vibracional de la creación. El universo escucha porque fue diseñado para hacerlo. Y ese diseño tiene nombre: la flor de la vida. Thoth reveló que toda la existencia está estructurada sobre este patrón. Cada línea, cada curva, cada repetición geométrica refleja una frecuencia esencial.
no es solo un símbolo espiritual. Es un código matemático, un lenguaje vibracional que conecta átomos, células, galaxias y también a ti. La flor de la vida contiene dentro de sí las bases de todas las formas, todos los sonidos, todas las proporciones. Es el espejo de una conciencia que se expande. Por eso algo vibra dentro de ti cuando la ves. Por eso tantas civilizaciones la grabaron en piedra. Porque este patrón no solo representa la creación, vibra como la creación. Meditar con ella, respirar con ella, sentirla, es alinear tu frecuencia con la del propio universo. Lección 8. El fuego interior que transmuta las densidades. Pero no toda vibración es luz y no toda transformación comienza con paz. Dentro de ti hay un fuego, una fuerza silenciosa y viva que arde. No es ira, no es impulso. Es el poder de la transmutación. Thoth lo llamó la fuerza todobrasadora. Este fuego consume el miedo, la duda, el apego, pero solo quema lo que ya no sirve. Cuando este fuego se ignora, se vuelve destrucción interna, pero cuando se cultiva conscientemente, se convierte en ascensión. Este fuego nunca se apaga, ha ardido desde tu nacimiento, pero solo responde cuando dejas de resistir y comienzas a entregarte. Toda densidad puede ser consumida. Todo dolor puede volverse luz. Solo necesitas permitir que el fuego haga lo que vino a hacer: purificar. Lección 9. La polaridad como camino de ascensión. Cada vibración se mueve entre opuestos, frío y calor, luz y oscuridad, lo masculino y lo femenino. Pero Thoth enseñó que los opuestos no son enemigos, sino dos extremos de la misma energía, y que el verdadero poder surge cuando aprendemos a integrarlos en equilibrio, reconociendo la unidad que subyace en toda dualidad. Lección 9. La polaridad como camino hacia la ascensión. Los opuestos no son enemigos, son extremos de una misma energía. No estás aquí para combatir tu sombra, estás aquí para integrarla. Cuanto más resistes la polaridad, más ella domina tu vibración. Pero cuando la aceptas, la acoges y la comprendes, algo mágico ocurre, surge el equilibrio. Y el equilibrio no es neutralidad, es poder en armonía. La ascensión vibracional no nace de huir del dolor, de suprimir la rabia o de negar la duda. Nace cuando los reconoces y los desbordas con luz. Integrar la polaridad es dejar de oscilar entre extremos. Es transformar el contraste en conciencia. Es vibrar en totalidad. Lección 10. El tiempo como campo vibracional. Si sientes que estás atrapado en el pasado, es porque sigues vibrando como lo hacías entonces. Pero el tiempo no es una línea, es un campo, y la frecuencia que emites determina el punto donde se ancla tu conciencia. Thoth reveló que el tiempo no se mueve. Lo que se mueve es la conciencia. La física moderna empieza a confirmar esto. Pasado, presente y futuro coexisten como capas vibracionales. Puedes cambiar tu historia, no volviendo atrás, sino transformando la frecuencia que mantiene vivo ese patrón. Cuando tu vibración cambia, accedes a otras realidades posibles, a otras versiones de ti mismo, a otros caminos. El tiempo se curva ante la frecuencia. Lección 11. La Tierra como ser vibracional vivo. No caminas sobre la Tierra, caminas con ella. Thoth reveló que el planeta es un organismo vivo, con su propia conciencia y su vibración activa,
Cada latido de tu corazón vibra en resonancia con el pulso magnético de la Tierra. Cada célula de tu cuerpo guarda la memoria del barro del que fue moldeada. Y cada vez que te desconectas de la naturaleza, tu frecuencia se pierde en el ruido del mundo artificial. Pero cuando desaceleras, caminas descalzo, respiras con el bosque. Tu energía se realinea con el ritmo original de la vida. La Tierra no es un fondo, es un espejo, y lo que emites, ella lo amplifica. Recuperar esa conexión es esencial. Nadie eleva su frecuencia tratando de escapar de la Tierra. Solo quien aprende a vibrar con ella, asciende de verdad. Lección 12. La intención pura como frecuencia de manifestación. No todos los pensamientos se manifiestan. No todos los deseos crean. Solo la vibración sostenida por una intención pura tiene el poder real de moldear la realidad. Thoth enseñó que el universo responde a la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que vibras. Intención no es lo que deseas. Es quien eres cuando lo deseas. Cuando la intención nace del miedo, del apego o de la prisa, fragmenta el campo, pero cuando nace de un corazón alineado, magnetiza. No necesitas pedir con fuerza, necesitas vibrar con verdad, y la verdad tiene una frecuencia silenciosa, pero inconfundible. Esa es la que el universo reconoce. La manifestación no ocurre cuando se impone, ocurre cuando te alineas. Lección 13. El silencio como canal supremo de vibración. Toda vibración nace del silencio. Toda creación comienza en el vacío. El sonido más poderoso es aquel que aún no has escuchado, pero ya puedes sentir. Thoth sabía que el silencio no es ausencia, es origen. Es el lugar donde las frecuencias se organizan antes de tomar forma. Por eso los antiguos maestros buscaban la quietud, no para huir del mundo, sino para moldearlo desde adentro. En el silencio escuchas el campo. En el silencio sientes la vibración antes de que se vuelva realidad. La mente ruidosa bloquea. La quietud revela. Cierra los ojos. Respira lento. Escucha lo que no tiene sonido. Allí, en el espacio entre los pensamientos, es donde tu frecuencia se purifica y es donde la creación comienza de nuevo. Y cuando la creación comienza de nuevo, todo a tu alrededor empieza a responder de forma distinta, no como por arte de magia, sino de manera inevitable. Empiezas a notar que ciertas personas se alejan sin conflicto. Las puertas se abren donde antes solo había muros. Las ideas emergen en el silencio, las soluciones fluyen sin esfuerzo. Y el tiempo parece desacelerarse, pero afuera no cambió nada. Fuiste tú quien cambió por dentro. La vibración que sostienes se convierte en una nueva contraseña energética y solo lo que resuena con ella puede entrar. Por eso, a veces la paz se siente solitaria al principio, porque la nueva frecuencia todavía está limpiando el campo, recalibrando conexiones, reorganizando tu realidad desde adentro hacia afuera. Lo que parecía un bloqueo era simplemente un desalineamiento. Lo que parecía mala suerte era solo baja frecuencia. Y lo que creías imposible empieza a suceder. Sientes, intuyes, recuerdas. La vida no te sucede, te responde. Todo se mueve cuando tú te mueves internamente. Todo se reorganiza cuando tu frecuencia se eleva. Y cuando eso ocurre, no hay retorno a lo que fuiste, porque lo experimentas en la práctica, es real. Y una vez que lo sientes, ninguna ilusión puede volver a convencerte. Pero sentir no basta, porque el campo no responde a lo que tocas por momentos. Responde a lo que sostienes con constancia,
Aquí es donde la mayoría falla. Tocan una frecuencia elevada por unos días, luego regresan a los mismos hábitos, los mismos detonantes, las mismas emociones de siempre, y cuando la realidad no cambia, dicen que nada funcionó. Pero no es que no funcionó, es que no sostuvieron la vibración el tiempo suficiente para que el campo respondiera. Todd lo dejó claro. La vibración es ley, pero el ego quiere velocidad. El campo exige estabilidad. Quienes buscan resultados rápidos sin transformación interna quedarán atrapados en el ciclo de la frustración. Porque la manifestación no es fuerza, es frecuencia. Y la frecuencia exige presencia. No necesitas ser perfecto, pero sí auténtico, coherente con lo que piensas, consciente de lo que vibras. La mayoría espera señales antes de alinearse, pero las señales solo aparecen cuando la alineación ya ha comenzado. Si quieres resultados que nadie más tiene, necesitas acceder a frecuencias que pocos pueden sostener. Y esa es tu ventaja, porque si has llegado hasta aquí, ya estás haciendo lo que casi nadie hace: mantener tu conciencia despierta mientras el mundo duerme. Porque quienes permanecen despiertos empiezan a recordar. Y al recordar, comprenden que nunca fueron el cuerpo, ni el nombre, ni la historia, ni el dolor que cargaban. Todo eso era parte del disfraz. Pero tú siempre fuiste el campo, la frecuencia detrás de la forma, la vibración que organiza la realidad. Todd escribió que el cuerpo es un vehículo, un instrumento sagrado. Pero no eres tú. Es la herramienta que tu conciencia usa para experimentar tiempo y espacio. Y cuando ese recuerdo regresa, todo cambia. Dejas de identificarte con la escasez, con la ansiedad, con el pasado, y comienzas a vibrar como quien realmente eres. Una fuente creadora. La realidad no te sucede. Emerge desde ti. Cada palabra que pronuncias, cada emoción que nutres, cada intención que sostienes, todo eso está escribiendo ahora mismo la siguiente escena de tu vida. Eres el arquitecto vibracional de tu camino, y cuando entiendes eso, la culpa da paso a la responsabilidad y el miedo se transforma en poder. El mundo no necesita inclinarse para que tú te transformes. Es tu vibración la que comanda el campo. Siempre ha sido así. No estás aquí solo para sobrevivir. Estás aquí para vibrar con tal autenticidad, conciencia y pureza, que todo el universo se reorganice a tu alrededor. Las 3 elecciones de Todd no son solo una invitación a reflexionar. Son una tecnología espiritual para la transformación práctica. Aplicadas en el silencio de la vida diaria, lo cambian todo. La forma en que te hablas, lo que toleras, lo que atraes, lo que emanas incluso cuando nadie te está mirando. Tu frecuencia no depende de lo que el mundo te da, depende de lo que decides sostener. Incluso cuando todo parece desmoronarse. Porque es fácil vibrar alto cuando todo va bien, pero es cuando todo tiembla que se revela tu verdadera frecuencia. No necesitas controlar todo, solo necesitas alinearte, y cuando te alineas con quien realmente eres, la realidad no tiene opción. Obedece. Como es arriba, es abajo. Como es dentro, es fuera. Como es el universo, así es el alma. Ese es el mensaje de Hermes Trismegisto en su esencia más pura. Recuerda siempre, el universo no escucha lo que dices, siente lo que vibras. Si este video despertó algo en ti, devuélvelo en frecuencia. Deja un me gusta. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo contenido como este. Comenta abajo.
Yo vibro con conciencia. Solo eso ya refuerza tu intención en el campo. Y compártelo con alguien que esté listo para salir de la ilusión. Haz clic ahora en el video que aparece en tu pantalla para continuar tu camino. Fue seleccionado a mano para llevarte aún más profundo. Recuerda, tu vibración es la semilla de tu destino. Lo que emites hoy construye el mundo que habitarás mañana.